Para la población en general, para el paciente en general, si sospecha que después de algún golpe, algún trauma, tiene alguna fractura, debe, pues, parar la actividad que está haciendo en ese momento, pedir ayuda, ¿sí? Y acudir, pues, a un centro de salud, a un puesto de salud o un hospital, pues, para que lo deriven inmediatamente y sea valorado inicialmente por un médico general y de acuerdo a los hallazgos por el especialista. Ya en el centro asistencial, el médico general debe hacer dos cosas importantes, fundamentales, al sospecharse una fractura. Primero, pues, tener unas buenas imágenes, tomar una radiografía, que es como la imagen inicial para descartar la presencia de fracturas. Y en cuanto a la atención del paciente, se debe inmovilizar de acuerdo, pues, a los criterios que se tienen para cada tipo de fractura y para cada tipo de extremidad y región anatómica. Sí, inmovilizar disminuye inclusive hasta en un 40% el dolor producido por una fractura, por eso es tan importante. Además, el médico general debe brindar una buena analgesia, tanto oral o parenteral, al paciente, porque el dolor es uno de los síntomas característicos de la fractura. Si las fracturas fueran expuestas, es decir, que la piel se rompa, ¿sí? Por los trazos de la fractura, por las espículas óseas, en ese caso también se tiene que añadir la aplicación de medicamentos endovenosos como son los antibióticos. Existen, pues, protocolos para tratar las fracturas expuestas que deben cumplirse a cabalidad y al mayor y en lo más rápido posible. Eso nos ayuda mucho a disminuir la morbilidad producto de las fracturas y ya nosotros como ortopedistas revisaremos al paciente para determinar si se requiere algún tipo de manejo quirúrgico, que pueden ser las osteosíntesis, es decir, la curación o la fijación de las fracturas con implantes, o en ocasiones las fracturas no necesitan osteosíntesis, sino manejo ortopédico, es decir, con inmovilizadores, yesos, férulas u otro tipo de ayuda que no sugiera ser quirúrgico. La recuperación de la fractura está influenciada por varios factores. Primero, el tipo de fractura que se tiene. Una fractura, digamos, con un trazo simple, demora menos tiempo en general que una fractura con un trazo en múltiples fragmentos, un trazo con minuto. Estas demoran mucho más tiempo en recuperarse y en que el hueso pueda consolidarse, es decir, que pueda curarse, generar cicatriz ósea, generar callo óseo para su curación. También influye la edad del paciente. Los niños tienen mayor poder de consolidación ósea, mayor poder de curación ósea, pues que las personas que vamos avanzando a medida del tiempo. También influyen las enfermedades que tenga el paciente. Un paciente, por ejemplo, que sufre de diabetes tiene, digamos, más riesgo de infección, puede haber más demoras en la cicatrización de las heridas o de las mismas fracturas. ¿Sí? El consumo de algunos medicamentos también pueden generar osteoporosis y también producir que las fracturas demoren más tiempo en consolidarse. Es importante también una buena intervención quirúrgica o una buena intervención por la parte de la especialidad. Entre más rápido, digamos, se hace un tratamiento y más efectivo se logre, más efectividad se logre, va a haber mejores factores, va a haber mejor pronóstico en dicha fractura. También es importante la parte emocional del paciente, que el paciente se comprometa con su recuperación, porque un porcentaje alto del tratamiento quirúrgico no quirúrgico es lo que hacemos los ortopedistas al abordar al paciente. Pero lo que sigue, la parte de recuperación, pues además de los otros profesionales que intervienen en eso, como los fisioterapeutas, como los terapeutas ocupacionales, ¿sí? También depende en gran parte de la mente del paciente. Si el paciente quiere recuperarse, se esfuerza, digamos, hace caso o atención a las recomendaciones que se hacen, muy seguramente se va a recuperar en un tiempo determinado, en el tiempo, digamos, que está para su lesión. Por ejemplo, las fracturas muy pequeñas de extremidades como la mano o el pie pueden demorarse en recuperar poco con relación a las fracturas de huesos grandes o extremidades grandes o articulaciones también voluminosas. ¿Sí? Eso también depende. La parte mental es importante, que el paciente quiera recuperarse, quiera poner de su parte para hacerlo, que no se deje de dominar por sus emociones negativas. Es decir,
Para la recuperación no solamente es la cirugía, o no solamente es colocarle, en el caso del manejo ortopédico, el yeso o las férulas. Se necesita también un grupo multidisciplinario para rehabilitar al paciente, donde está enfermería, donde está terapia física, ocupacional, fisiatría, y que el paciente también ponga de su parte para seguir las recomendaciones al pie de la letra y, digamos, sacrificar un poquito, digamos, las emociones en pro de buscar un buen resultado funcional. Las fracturas las operamos cuando los trazos son inestables, están desplazados, los trazos de la fractura, o cuando, por ejemplo, existe exposición ósea. Es decir, que el hueso salga a través de la piel por la intensidad de la fractura. Por cada extremidad, por cada hueso y región anatómica, los ortopedistas tenemos criterios claros para ver en qué momento se necesita operar una fractura. Pero esencialmente son esos: inestabilidad, desplazamiento. También hay otros, por ejemplo, pérdida de los ejes articulares, por ejemplo, cuando se altera la longitud de los miembros. En esos casos uno recurre a las cirugías ortopédicas. ¿Y qué implica este procedimiento? Implica primero que el paciente esté muy bien informado de lo que se le va a hacer, para que conozca los riesgos que tiene cada cirugía y también las connotaciones en cuanto a su recuperación, inclusive su pronóstico, para saber hasta dónde se puede mejorar funcionalmente y clínicamente el paciente. También implica que tengamos un buen equipo humano multidisciplinario para abordar el paciente si lo vamos a pasar a cirugía. Una buena atención de enfermería, una buena consulta preanestésica, que el anestesiólogo valore bien todos los riesgos para que la cirugía se pueda realizar en las mejores condiciones y no haya ningún tipo de descompensación. Un buen planeamiento quirúrgico por parte del ortopedista, saber exactamente qué implante es el mejor para el paciente y conocer, digamos, la técnica quirúrgica adecuada para evitar complicaciones. Desarrollar la cirugía en un buen ambiente quirúrgico, un buen equipo que te colabore, que esté todo el tiempo pendiente del paciente. Tener unas buenas ayudas diagnósticas, no solamente la radiografía convencional, sino que en ocasiones, por ejemplo, en fracturas articulares necesitamos tomar tomografías para ver con exactitud los trazos de la fractura y tener una buena idea de cuál es el tratamiento correcto para ese paciente. Un buen tratamiento farmacológico, tanto dentro de la cirugía como después de la cirugía, en la parte de analgesia, en la parte de antibióticos, en la parte de otros fármacos como por ejemplo los antitrombóticos en los casos de reemplazos de cadera, en los casos de fracturas de huesos largos, y posteriormente un buen tratamiento de rehabilitación por parte de terapia física, de fisiatría, un seguimiento médico por parte de ortopedia, inicialmente el primer control a los 8 o 15 días para ver cómo está la piel, las heridas quirúrgicas, y posteriormente, a medida que van avanzando las etapas de su recuperación, también vamos avanzando en los controles, tanto clínicos como radiológicos del paciente. Además de los analgésicos, que son medicamentos ideados para disminuir o controlar el dolor en los pacientes, que se deben manejar de una forma ágil, eficiente y teniendo en cuenta sus contraindicaciones, también el mismo hecho de la inmovilización precoz del paciente, si se decidió como manejo ortopédico o antes de un procedimiento quirúrgico, disminuye mucho el dolor del paciente. En algunos casos también es necesario, para disminuir la inflamación, la elevación de la extremidad, para que no se acumulen los líquidos y la inflamación en una zona del paciente cercana a la fractura y generar lo que llamamos un síndrome compartimental o mayor dolor postquirúrgico o mayores complicaciones operatorias. En caso de las fracturas expuestas, pues además de limpiar y lavar la extremidad o la lesión que se tiene, la lesión expuesta, también realizar una buena inmovilización para evitar que se esté, digamos, contactando los espículas con los tejidos blandos y generando mayor dolor y mayores lesiones neurovasculares. Después del tratamiento de una fractura, cuando al paciente, digamos, se le da salida de forma ambulatoria, la idea es verlo más o menos cuando han pasado 7 a 15 días para ver cómo el comportamiento de la herida quirúrgica, si ya ha cicatrizado, si le falta cicatrizar, si tiene signos de infección, en cuyo caso se actuaría de forma precoz.
ya sea con manejo oral o manejo antibiótico hospitalario, dependiendo la gravedad de las lesiones. También en cuanto al seguimiento, es necesario ver al paciente en cada una de esas etapas de recuperación. Dependiendo, por ejemplo, de las lesiones de extremidades inferiores, cuando el paciente ya está dejando sus ayudas de marcha, sus muletas, su caminador, en ese momento tener un control para enseñarle cómo debe utilizarlo, para también guiarlo hacia que no tenga complicaciones, ver cómo va la terapia y sobre todo ver cómo va la consolidación ósea de la fractura, ¿sí? Por lo cual es importante también los controles radiográficos, que pueden ser inicialmente al mes o a los 2 meses. Los vamos espaciando a medida que vamos viendo la recuperación del paciente. ¿Qué signos de complicaciones debemos vigilar? La presencia de mucho sangrado en el postquirúrgico inmediato, ¿sí? La presencia de eritema, es decir, de enrojecimiento de la piel, de signos de inflamación, la presencia de secreciones, de bacteria, de pus, también es un signo de alarma, o también que de pronto usted observe una anormalidad, algún bulto o algo diferente en la extremidad que nos puede indicar de pronto una refractura, un aflojamiento. ¿Sí? También si de pronto presenta algún tipo de alergia en la piel, que puede ser debido a los medicamentos, o que tenga, por ejemplo, un dolor de forma desmesurada, perdón, en la extremidad, que nos pueda sugerir que esté presentando, por ejemplo, un síndrome compartimental, que es cuando aumenta la presión en los compartimentos de la extremidad y puede generar daños vasculares y en los tejidos blandos. Esos serían como los signos de la infección, síndrome compartimental, sangrado, aflojamientos, deformidades. Y también, por ejemplo, si existe frialdad en la articulación, que nos puede sugerir una lesión vascular, o cambios de color, no solamente en la herida, sino distales a la articulación o a la extremidad.